Esta es la iglesia del castillo de Wittenberg en Wittenberg, Alemania. El 31 de octubre de 1517, un monje católico descontento y relativamente desconocido llamado Martín Lutero publicó sus 95 tesis en el frente de esta iglesia. El alemán promedio no podía leer lo que Lutero publicó porque estaba escrito en latín. Lutero quería que su obra fuera leída por sacerdotes y monjes. Las 95 tesis enumeraron los cambios que sintió que se necesitaban en la Iglesia Católica. En poco tiempo, las tesis de Lutero fueron traducidas al alemán y además de los miembros del clero, varios laicos comenzaron a estar de acuerdo con él. Poco sabía él que este simple acto de desafío generaría no solo un intento de reformar el catolicismo, sino una revolución que rompería el imponente poder de la Iglesia sobre la vida espiritual de Europa. Dentro de unos años, el cristianismo occidental comenzaría a dividirse en denominaciones competitivas. El mundo nunca sería el mismo. Martín Lutero y otros protestantes reformadores que protestaron contra la Iglesia Católica tuvieron una enorme influencia en el desarrollo del mundo occidental. Una de las principales metas de Lutero era que la Iglesia regresara a la Biblia como la fuente de las enseñanzas cristianas. Sintió que la Iglesia se había estancado en las tradiciones humanas y doctrinas no bíblicas. Vamos a explorar algunas de las enseñanzas y la vida de Martín Lutero, aquí en Alemania, donde lanzó la Reforma. También buscaremos responder: ¿su revolución religiosa restauró totalmente la Biblia como la fuente de la verdad en el cristianismo? ¿O hay aspectos de la verdad bíblica que muchos cristianos aún están perdiendo? Únase a nosotros en esta edición especial de Beyond Today mientras examinamos Martín Lutero, la Reforma incompleta. La iglesia del castillo de Wittenberg es el epicentro de la Reforma protestante. En el corazón del pensamiento teológico en la Edad Media estaba el terror absoluto de ir al infierno. La enseñanza religiosa enfatizaba el pecado original y que todo ser humano es un pecador corrupto y malvado condenado al tormento eterno. La salvación fue introducida a la humanidad a través de Jesucristo, pero estaban plagados por una pregunta persistente: ¿qué pasaría si una persona en esta vida no estuviera totalmente limpia del pecado? Morir estando todavía en pecado mortal era aterrador. Si un sacerdote no estaba presente para realizar los últimos ritos, una persona podría terminar siendo atormentada eternamente por demonios. Y luego estaba el problema del pecado venial. Los pecados veniales son pecados que no son dignos de la condenación eterna, pero sí requieren castigo. Para lidiar con este problema, la iglesia medieval se obsesionó por el concepto de purgatorio. El purgatorio era un lugar donde los cristianos irían después de la muerte para castigo y purificación. No era el infierno, donde los eternamente condenados no tenían ninguna esperanza de escapar, sino que era un lugar de angustia impensable, donde las almas de los cristianos enfrentaban el castigo por los pecados veniales. ¿Se puede imaginar la ansiedad que experimentan los piadosos católicos medievales, obsesionados con los pensamientos de sus seres queridos en una existencia tortuosa momento a momento, esperando ser liberados para unirse a Jesús y los santos en el cielo? ¿Hubo algo que una persona pudiera hacer para ayudar a un ser querido que estaba siendo atormentado en el purgatorio? De hecho, en la teología católica lo hubo. En los días de Lutero, los sacerdotes podían realizar misas privadas. Las personas pagaban por estos sacramentos como un medio para disminuir el tiempo que sus seres queridos tenían que gastar en el purgatorio. Otras prácticas, incluyendo la venta de indulgencias.
En el siglo XVI, una indulgencia era una promesa de la iglesia de que cuando una persona realizaba un acto piadoso, como decir una oración en un santuario y pagar una suma de dinero a la iglesia, podía reducir la cantidad de tiempo que un ser querido habría gastado en el purgatorio. Una persona incluso podría comprar una indulgencia para sí mismo, una especie de tarjeta débito espiritual. Pagar por misas y vender indulgencias era tan común que la Iglesia Católica en Roma se hizo extremadamente rica. Uno de los problemas que Lutero atacó en las 95 tesis fue la venta de indulgencias. Cuando muchos alemanes leen el mensaje de Lutero, comenzaron a cuestionar la validez de la Iglesia para exigir dinero como una forma de sacar a los seres queridos del purgatorio. El resultado fue que toda la economía de la Iglesia Católica, la forma en que el Vaticano financió proyectos de construcción y mantuvo el poder militar, fue atacada. Este monje desconocido estaba en curso de colisión con el Papa. En 1508, 11 años antes de publicar las 95 tesis, Lutero llegó a Wittenberg. Él era un hombre muy problemático. Al principio de su vida no tenía intención de unirse al clero. Lutero creció en un pueblo minero rudo y revuelto. Su padre tenía una fundición de cobre muy respetada. Su deseo era que el joven Martín asistiera a la escuela y lograra el éxito como abogado. Pero un evento dramático cambió el curso de la vida del joven Martín. Cuando tenía poco más de 20 años, Lutero casi fue alcanzado por un rayo. Ahora, en ese momento, la mayoría de la gente creía que el rayo era causado por el diablo o por los demonios. La idea de que pudiera morir de repente sin recibir el sacramento de los últimos ritos era aterradora. En la mente de Lutero, podría perderse para siempre. Llamó a Santa Ana, la patrona de los mineros, y le prometió convertirse en monje si sobrevivía. Bueno, Lutero se unió a un monasterio, tomó un voto de pobreza, recibió un doctorado en teología y fue ordenado sacerdote. Sus días estuvieron llenos de oración, ceremonias, abnegación y estudios religiosos. Pero él luchó con el concepto de pecado y cómo una persona podría ser aceptada por Dios. Estaba atormentado por la culpa, la depresión y una sensación de autodesprecio. Concluyó que Dios solo perdonaría a un pecador que estaba consumido por odio a sí mismo. En 1511, Lutero va a Roma. El viaje implicó caminar cientos de millas, cruzar las dificultades y el peligro de los Alpes. Pero para Lutero, esta era una oportunidad de su vida. Fue una oportunidad para ver la ciudad eterna, visitar los lugares sagrados y obtener algunas indulgencias. Estuvo tan emocionado que cuando vio la ciudad gritó: ¡Salve, Santa Roma! No pasó mucho tiempo antes de que el monje idealista comenzara a experimentar una gran decepción. Él se sorprendió por la forma en que los sacerdotes se apresuraban en la misa para poder pagar por la siguiente. Había una escalera en Roma que, según se informó, eran los mismos pasos que Jesús escaló para aparecer ante Poncio Pilato. Lutero quería ayudar a su abuelo a pasar menos tiempo en el purgatorio, así que subió los escalones de rodillas, deteniéndose en cada paso para besarlo y decir una oración. Más tarde, él diría que mientras subía los escalones, se preguntaba si algo en este ritual era cierto. También se desilusionó con la opulencia de Roma y la inmoralidad que presenció en los clérigos romanos. Lutero emprendió el difícil viaje de regreso a Alemania, pero algo había sucedido. El monje ingenuo e idealista, que creía que el camino hacia Dios era a través del odio a sí mismo y los rituales, ahora estaba plagado de dudas sobre la enseñanza de su iglesia. Su publicación de las 95 tesis
fue solo el comienzo de la batalla de Lutero con el papado. Sus desacuerdos con el catolicismo eventualmente conducirían al exilio de Lutero al castillo de Gartenburg en Eisenach. Este es el castillo de Gartenburg en Eisenach. Este lugar sería muy importante en la batalla de Lutero con el pasado. Publicar las 95 tesis en Wittenberg ganó la notoriedad de Lutero. Pero en lo que respecta a Roma, él todavía era un monje bastante poco importante ante un remanso alemán. Cuando Lutero regresó, continuó luchando con su culpa y cómo podía ganarse el amor y el perdón de Dios. Concluyó que la compra de indulgencia no era la respuesta. Con el tiempo desarrolló una nueva comprensión del Evangelio y cómo podría ser aceptado por Dios. Concluyó que las buenas noticias de Dios es que Cristo ha sido enviado como pago por los pecados humanos, para ser aceptado por Dios. Todo lo que una persona tiene que hacer es creer en la promesa de Dios en Cristo. La justificación, como una persona se libera de la culpa y el pecado, viene por medio de la fe, no en las elaboradas ceremonias del catolicismo, ni por ningún trabajo humano. Lutero concluyó que venimos a Dios a través de su gracia exhibida en Cristo. Por lo tanto, solo cree. Finalmente, el odio a sí mismo que consumió a Lutero podría aliviarse en parte por lo que él vio como el amor de Dios en Cristo. No había necesidad de que los santos actuaran como intercesores entre los cristianos y Dios. Cristo fue el intercesor. Lutero fue un escritor prodigioso. Sus libros se hicieron populares y Roma comenzó a tomar nota, especialmente un libro publicado en 1520 titulado La cautividad babilónica de la Iglesia. En este trabajo Lutero afirmó que el papado era anticristo. Por supuesto, el Papa no pudo soportar esto y condenó los escritos de Lutero y ordenó que sus libros fueran quemados. Lutero respondió quemando públicamente el decreto del Papa. Él ahora había quemado sus puentes y todos los lazos con la Iglesia Católica. Al año siguiente, Lutero fue llamado ante el emperador alemán y fue condenado como hereje. El monje desconocido era ahora famoso. También se enfrentó con la realidad de que había varios hombres muy poderosos que lo querían muerto, y así es como terminó aquí en el castillo de Wartburg. Lutero ahora era un hombre buscado. No mucho después de que fuera declarado hereje, se informó que Lutero había sido secuestrado. Fue bastante sensacional. La gente se preguntaba, ¿dónde estaba él? ¿Qué le había pasado? Bueno, en verdad, el secuestro fue organizado y lo trajeron aquí, a este castillo, para esconderse. Se dejó crecer la barba y se vistió como un noble con el título de King George. Y fue aquí entre 1521 y 1522 que Lutero emprendería un proyecto que cambiaría para siempre el mundo occidental. Aquí tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán. En nuestro mundo de libros y accesos a la información en Internet, es difícil comprender cuán monumental fue para Lutero completar esta traducción. Durante más de 1000 años, la Iglesia Católica había mantenido el poder asegurándose de que la Biblia no fuera traducida a los idiomas comunes. El estudio de la Biblia estaba reservado principalmente para monjes y sacerdotes, ya sea en latín o en los idiomas originales del hebreo y el griego. Incluso la misa se dijo en latín. Esto significa que la mayoría de la gente en toda la cristiandad ni siquiera entendía las palabras de la misa. Menos de 100 años antes de la traducción de Lutero, la imprenta se había desarrollado aquí en Alemania. El primer libro impreso, la Biblia de Gutenberg. Esta tecnología relativamente nueva fue utilizada por los partidarios de Lutero para publicar muchas copias
de su Nuevo Testamento. Ahora era posible para las personas alfabetizadas de toda Alemania obtener una copia de las Escrituras en su propio idioma. Leen la Biblia por sí mismo en lugar de confiar en que se les diga qué creer. Y esto fue solo el comienzo. La reforma se extendería por toda Europa. A lo largo del siglo XVI hubo numerosas traducciones de la Biblia al inglés que culminaron en 1611 con la versión autorizada de King James. La mayor parte de su vida Lutero estuvo plagado por lo que llamó batallas con demonios y con Satanás mismo. Él afirmó que estas batallas fueron la razón de sus cambios de humor bastante severos. Ahora, según la leyenda, fue aquí en esta habitación donde Lutero se llevó al demonio, arrojándole una botella de tinta, representada por esta figura que cuelga en esta habitación. Los estudiosos modernos tienden a pensar que lo que Lutero quiso decir fue que él se llevó a Satanás por escrito, poniendo tinta en el papel. Después de pasar menos de 2 años aquí en el castillo de Warburg, las cosas finalmente se calmaron y Lutero pudo regresar a Wittenberg para publicar su traducción del Nuevo Testamento. En un extraño giro, volvería a vivir en el mismo monasterio que le quedaba para llevar a cabo su revolución religiosa. En 1524, los campesinos alemanes se rebelaron contra los príncipes. Lutero reprendió a ambos lados, pero al final sintió que no podía justificar la rebelión y se puso de parte de los príncipes al decir que tenían la autoridad para detener la revuelta. La guerra del campesino terminó en una catástrofe. Al menos 100.000 campesinos murieron. Ahora, durante la guerra, este monasterio fue abandonado y como Wittenberg era el epicentro del luteranismo, le fue entregado el edificio. El año siguiente, Lutero hizo algo más que conmocionó al mundo católico. A pesar de su voto sacerdotal de celibato, Lutero se casó y no se casó con una chica local común. Se casó con una monja reformada llamada Catarina von Bora, o con Katy, como la llamaba Martín. Parecían haber disfrutado de un matrimonio feliz y tuvieron 6 hijos juntos. Parecería que Lutero finalmente podría establecerse para pastorear y disfrutar de la vida familiar, pero su ruptura en Roma tuvo otras graves consecuencias. Más protestantes comenzaron a hacer frente al catolicismo. La mayoría de los protestantes compartió muchas de las interpretaciones bíblicas de Lutero, pero también tenían diferentes puntos de vista bíblicos propios. Lutero ahora pasaría su tiempo no solo defendiéndose de Roma, sino atacando a otros protestantes con el mismo vigor que usó contra los católicos. Vamos a profundizar. Estamos aquí probablemente en la sala más famosa de la casa de Lutero. Es aquí donde Martín se reuniría con sus amigos y tendría largas discusiones sobre los temas más importantes, y él haría sus famosas pláticas de mesa. El legado más duradero de Lutero es su enseñanza de que la justificación, ser hecho justo ante un Dios justo, es solo a través de la fe, dado que todos los seres humanos son pecadores y nuestra propia naturaleza está corrompida por el pecado. Nadie puede venir y obtener la salvación eterna a través de cualquier buena obra o ritual ante Dios. Un pasaje que fue fundamental para su enseñanza está en el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo escribió: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios presentó como propiciación por su sangre, mediante la fe, para demostrar su justicia, porque en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados que antes se habían cometido, para demostrar en el tiempo su justicia, para que Él sea justo y el justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Aquí Pablo presenta las buenas nuevas de que nuestros pecados son perdonados debido al sacrificio de Jesucristo como nuestro sustituto.
Como ninguna obra humana puede perdonar nuestros pecados, ni ganarse el perdón de Dios, entonces somos justificados cuando tenemos fe en la promesa de Dios y abrazamos el sacrificio de Cristo por nosotros. Lutero concluyó que para estar justificado, todo lo que uno tiene que hacer es creer. La salvación no requería nada más que creer en el sacrificio de Jesús por sus pecados. De nuevo comenzó a señalar las escrituras de Pablo en Romanos, donde el apóstol usaba a Abraham como un ejemplo. En Romanos, Pablo escribió que Dios le prometió a Abraham descendientes en números como las estrellas en el cielo. Aunque Abraham y su esposa Sara no tenían hijos, Pablo citó un pasaje en Génesis que dice: y él, hablando de Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pablo enseñó que Abraham fue llevado a una relación con Dios a través de su fe, no debido a ninguna acción u obra de parte de Abraham. Para Lutero esto produjo un caso abierto y cerrado. Cree y estás justificado. Una vez justificado, usted es salvo y permanece salvo sin ninguna influencia de las obras, buena o mala. Pero Lutero tuvo un problema. El libro de Santiago del Nuevo Testamento enseña algo diferente a la fe como creencia simple. Santiago escribió: así también la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y te mostraré mi fe por mis obras. Usted cree que hay un Dios, lo haces bien, incluso los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? Lutero vio esto como una afrenta a las enseñanzas de Pablo. En su prefacio a las epístolas de Santiago y San Judas, Lutero afirmó que la carta de Santiago es directamente opuesta a San Pablo, y todo el resto de la Biblia atribuye la justificación a las obras. Santiago escribió en su carta: ¿no fue justificado Abraham nuestro padre por obras cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿Ves que la fe estaba trabajando juntamente con sus obras y que por las obras la fe se hizo perfecta? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Usted ve que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Santiago usó la misma cita del Génesis para expresar su punto que Pablo usó en Romanos para expresar su punto. Lutero vio estas dos declaraciones como incompatibles. Solo Escrituras fue uno de los principios rectores de Lutero y estaba él con un problema. ¿Cómo tomó las Escrituras de Pablo y las Escrituras de Santiago y las junta para tener sentido? ¿Estaba Lutero en lo cierto? ¿Pablo y Santiago son incompatibles? ¿Están promoviendo dos formas de justificación? La respuesta está en la forma en que ambos escritores usaron el ejemplo de Abraham. Pablo escribe a las iglesias en Roma para explicar cómo los judíos y los gentiles pueden entrar en una relación con Dios. Ambos están justificados por la gracia y la fe de Dios en la obra de Cristo. Pablo claramente enseña que nadie puede ganarse el favor de Dios por las buenas obras. Dios inicia cualquier relación a través de su favor, su gracia. Ninguno de nosotros puede llamar a la puerta del cielo y exigir una visita a Dios. Abraham fue llamado por Dios. Abraham creyó y entró en una relación con su Creador. Pablo estaba lidiando con la cuestión de si los gentiles debían convertirse al judaísmo antes de poder tener una relación con Dios. Él muestra que todos vienen a Dios a través de la fe en la obra de Jesucristo. Santiago está lidiando con un problema diferente. Está lidiando con la idea equivocada de que la fe y la creencia son exactamente lo mismo. Recuerde lo que leímos hace apenas un minuto. Él escribió que Satanás y los demonios creen en Dios y temen su asombroso poder y gloria. Nuestra fe debe ser mucho más que la creencia de Satanás. La fe implica confiar en Dios, y confiar en Dios es una motivación para la obediencia. Pensemos en el argumento de Santiago.
Abraham creyó en la promesa de Dios de que su hijo Isaac le daría descendencia. Entonces Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. La promesa de Dios y su orden de obediencia parecen inconsistentes, por decirlo menos. Piense sobre esto. ¿Qué pasaría si Abraham le hubiera dicho a Dios: creo que tu promesa de darme descendientes a través de Isaac, y dado que eso no puede suceder si lo sacrifico, he decidido desobedecerte a ti, pero todavía creo en tu promesa? Santiago argumenta que si Abraham se hubiera negado a obedecer a Dios, entonces su creencia no habría sido verdadera fe. Si una persona realmente confía en Dios, sus acciones estarán enraizadas en esa confianza. No podemos borrar nuestros propios pecados o de alguna manera para ganar la salvación. Pero la creencia no es lo mismo que la fe. La fe debe someterse a la obra de Dios en nosotros, en nuestra sumisión. La fe real y viviente produce obras. Pablo estaba en lo cierto. Santiago está en lo correcto. La fe sin obras está muerta. Martín Lutero expuso la codicia, el ritualismo y los dogmas no bíblicos del catolicismo. Se enfrentó a un sistema religioso que había malinterpretado y utilizado mal las escrituras. Fue un despertar que desencadenó la Reforma Protestante. 5 siglos después de que Lutero publicara las 95 tesis, es hora de que los protestantes examinen la Reforma inacabada. Considere esto a nivel personal. ¿Cuántas veces excusan los cristianos vivir con un novio fuera del matrimonio sin tener en cuenta uno de los 10 mandamientos con el simple argumento de: estoy justificado sin obras, estoy salvado por gracia, Dios me ama tal como soy? Esta manera de pensar no es más que usar la gracia de Dios como una licencia para pecar, y tiene serias consecuencias. Jesús da esta advertencia en el Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchas maravillas? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Esta es una declaración aterradora. Jesús usará estas palabras a su regreso a algunos que dicen creer en Él. Pablo y Santiago no se contradicen. Cuando combinamos las enseñanzas de estos escritores, vemos que la fe viva es más que una simple creencia. Es la redención de la voluntad y el cuerpo, pensamientos y obras a la soberanía de Dios y su poder en nosotros. Cuando una persona rinde su voluntad a Dios y con fe acepta a Cristo como su Salvador y Maestro, Dios lo guiará con su poder para hacer buenas obras. La salvación es más que el perdón de Dios. La salvación es el trabajo de Dios en los seres humanos para crear hijos eternos. Es un trabajo en el que participamos mientras nos sometemos fielmente a su trabajo. El mundo necesita un despertar espiritual. Necesitamos regresar a la Biblia como guía, la palabra de Dios. Levante el libro y pida en oración la guía de Dios. Deje que la revolución espiritual de Dios comience con usted. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. Nos gustaría ayudarlo a explorar la Biblia más profundamente, ofreciéndole este curso de estudio gratuito de Beyond Today. Nuestro curso de 2 lecciones lo guiará a través de algunas de las preguntas más importantes de la vida. Cuando solicite el curso de estudio de la Biblia, incluiremos una suscripción gratuita a la revista Beyond Today, que presenta artículos sobre los eventos de hoy a través del lente de la Biblia. Para solicitar el curso de estudio bíblico, escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.